Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante este entrenamiento vamos a tocar un tema pero muy importante. Vamos a estar tocando el tema del misterio de la vida humana. ¿Alguna vez te ha preguntado por qué vives en este mundo? O mejor dicho, ¿cuál es el propósito en tu vida? ¿Cuál es el diseño de Dios para tu vida? ¿Para qué Dios te creó? ¿O para qué Dios creó al hombre? Siempre hay esa incógnita. Y durante este entrenamiento vamos a estar resolviendo este misterio. Vamos a estar resolviendo dudas, inquietudes. Entonces va a ser una aventura fascinante el poder descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Entonces es muy importante que puedas tener en cuenta cuál es el plan de Dios, cuál es el diseño de Dios. Y son varios entrenamientos que vamos a estar desarrollando. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que puedas para cuando subamos nuevos videos, nuevo material, pues ahí te esté avisando y puedas estar allí al día con cada uno de nuestros materiales. Entonces te decía que el misterio de la vida humana, ¿en qué consiste? Y vamos a estar desarrollando este tema y vamos a estar tocando 6 principios importantes, 6 principios que te ayudarán a descubrir este misterio. El primer principio que vamos a estar tocando es el plan de Dios. Es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito. Y cuando una persona no tiene claro este plan, cuando una persona no tiene claro este propósito, es una persona que va a andar por ahí aburrida, no le va a encontrar sentido a su vida, no tiene una razón de ser, no tiene una razón de existir, y por eso hay muchos vacíos, por eso hay muchas personas que entran en estado de depresión, y muchas personas, en el peor de los casos, llegan hasta quitarse la vida, porque no han encontrado ese plan de Dios, no han encontrado ese diseño. Entonces, como te mencionaba, Dios tiene un plan y este plan se relaciona totalmente con el hombre. En la Biblia, este plan es llamado la economía de Dios, la economía de Dios. Entonces, ¿qué es la economía de Dios? La economía de Dios es precisamente el plan entero de Dios. Todo lo que Dios planeó, todo lo que Dios organizó para el hombre. La economía de Dios explica el origen y también el destino del hombre, así como el significado de la existencia humana. ¿Para qué existe el hombre? ¿Para qué Dios creó al hombre? Y hay un tema que se ha tergiversado mucho y le han dado una mala interpretación. Es el tema de la dispensación, el tema de la dispensación. La dispensación en la lengua original es oikonomía, refiriéndose allí al plan de Dios. Acompáñame por favor allí a las escrituras en Efesios capítulo 3 y vamos a estar leyendo los versículos 2 y 3. Durante este entrenamiento vamos a estar utilizando bastante escritura. ¿Por qué? Porque se está estableciendo un fundamento, se está estableciendo una base sobre la cual va a traer mucha revelación a tu vida, te va a dar un propósito y vas a entender muchas cosas que antes ignorabas o te la habían enseñado mal. Entonces, Efesios capítulo 3, versículos 2 al 3 dice de la siguiente manera. Voy a estar leyendo la Biblia textual. Dice, si ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente. Ahora vamos a leer el otro texto, Efesios 1:10. Dice, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados. Miren que aquí también está hablando de dispensación. Entonces, vuelvo y repito, dispensación está hablando de la economía de Dios. Está hablando de la economía de Dios.
Entonces, hasta la culminación de una dispensación, hasta la culminación de la economía de Dios, de los tiempos señalados para volver a unir, escuchen con atención, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra en Él. Entonces, mira qué interesante cuando acá está mencionando economía, la economía de Dios o el plan de Dios. O en otras palabras, está tocando el tema de dispensación. Cuando se habla de economía, en primer lugar, esto se deriva de una raíz griega que es oikos. Oikos, que significa hogar, casa. Y nomía, que significa normas, leyes, principios. Entonces, mira lo que está diciendo la economía, que son las normas y los principios que deben salir desde casa. Entonces, la economía, el plan de Dios está diseñado para la familia. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Qué tremendo esto. Entonces, si nosotros logramos entender que Dios desea expresarse, Dios desea manifestarse a sí mismo por medio del hombre. Dios desea manifestarse a través del hombre. Entonces, mira lo que dice Romanos capítulo 8 en el versículo 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser el primogénito entre muchos hermanos. Qué tremendo es este texto. Qué tremendo es este texto. Mira lo que nos está diciendo, la revelación que nos está trayendo. Dice que antes escogió. Es decir, que nosotros fuimos escogidos, fuimos santificados, fuimos consagrados. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del principio de consagración, de santificación? Santificación significa estar apartado, que fuimos escogidos, que fuimos separados. Entonces lo que nos está diciendo que antes nos escogió, es decir, que nosotros fuimos escogidos por adelantados. ¿Para qué? Para ser conformados. ¿Qué quiere decir esto del ser conformados? Esto es que nosotros somos de idéntica forma. Entonces dice que nosotros somos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces nosotros fuimos escogidos por adelantado para ser conformados a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo es esto. Y yo te pido allí que estés muy atento, que tu espíritu esté abierto, que tu espíritu esté receptivo a todo lo que se está impartiendo en esta hora. Ahora, con este propósito de ser escogidos por adelantado, de ser conformados, con este propósito Dios creó al hombre a su propia imagen. Es lo que nos dicen las escrituras ahí en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, que ahí donde nos está en el libro de Génesis, es el libro de los diseños, es el libro de los orígenes. Y mira lo que dice Génesis 1:26. Y dijo Génesis 1:26. Y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que recta sobre la tierra. Entonces, mira lo que está diciendo ahí en Génesis 1:26. Escúchame con atención. Cuando dice que fue creado el hombre, en el hebreo, en el original, está diciendo Adán. Termina en M, Adán. Este Adán también significa humanidad. Entonces, ahí está diciendo creó al hombre. Está hablando del singular. Pero también está diciendo ejerzan. Nótese que ahí está hablando en plural. Entonces, dice, hagamos a un hombre. Dice, hagamos a un hombre. Entonces, este hombre, en el original, en el hebreo, está diciendo, está allí relacionando o generalizando a toda la humanidad. Porque después al final dice que ejerzan.
ejerzan dominio. Ejerzan dominio. Entonces, cuando dice ejerzan, está hablando ya en plural. Entonces, nótese que habla en singular un hombre y plural ejerzan. Entonces, ahí está haciendo relación a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios veía toda la humanidad a través de un hombre, así como ahora ve toda la humanidad a través de un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Ahora, fíjense en algo muy importante. En la manera en que Dios creó al hombre es diferente de la manera en que Dios creó todas las otras cosas. Él creó el hombre a su propia imagen. A su propia imagen. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un guante. Me imagino que sí. Entonces, así como un guante es hecho a la imagen de una mano, el guante es hecho a la imagen de una mano, a fin de contener la mano, o sea, cuando se introduce el guante ahí en la mano, a fin de contener la mano, así también el hombre fue hecho a la imagen de Dios, el hombre fue hecho a la imagen de Dios, a fin de contener a Dios. Qué impresionante, ¿cierto? Entonces, al recibir a Dios como su contenido, el hombre puede expresar a Dios. Te lo voy a repetir nuevamente. Al recibir a Dios como su contenido, el hombre puede expresar a Dios, puede manifestarlo. Y mire lo que dice en la segunda carta a Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7. Acompáñenme, por favor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, miren qué tremendo lo que está diciendo acá. Y hay unos versículos en paralelo que ahorita te los voy a mostrar o te los voy a decir para que tú los puedas relacionar, puedas leerlo, puedas estudiarlo. Entonces, ahí en 2 Corintios 4:7 está hablando de vasos de barro, es decir, cuerpos frágiles, cuerpos mortales. Entonces, en Génesis capítulo 2, en el versículo 7, nos dice de la siguiente manera: y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser alma viviente. Y mire lo que dice en el profeta Jeremías, en el capítulo 18, en los versículos 4 y 6. Dice de la siguiente manera: y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Versículo 6 dice: no podré yo hacer con vosotros, casa de Israel, como hace este alfarero. He aquí, como el barro del alfarero, vosotros sois en mi mano. Entonces, hemos visto allí el diseño de Dios. Entonces vamos allí a mostrar una gráfica donde está representado Dios, el espíritu, el alma y el cuerpo, como para que puedas tener allí una relación, para que puedas tener allí una imagen. Allí en pantalla va a aparecer Dios, el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces hemos hablado del primer principio. ¿Qué trata el primer principio? El primer principio trata con relación al plan de Dios. El segundo principio va a tratar el tema de el hombre. El hombre. Entonces, el segundo principio trata acerca del hombre. Que Dios, a fin de lograr su plan, Él hizo el hombre como un vaso. Dice en Romanos capítulo 9, en el versículo 23 al 24, dice que Dios diera a conocer las riquezas de su gloria
sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, usted en Romanos 9, del 23 al 24. Entonces, quiere decir que nosotros somos vasos para Dios. Dios quiere ser nuestro contenido. O sea, tal como las botellas se hacen para contener agua, nosotros fuimos hechos para contener a Dios. Entonces, no es de extrañar que el conocimiento, la riqueza, el placer y los logros nunca pueden satisfacer a Dios. Entonces, como les venía diciendo, va a aparecer la gráfica ahí en pantalla y el segundo principio trata acerca del hombre. ¿Qué quiere decir este principio? Que a fin de lograr su plan, Dios hizo al hombre como un vaso. Así como mencioné en los versículos anteriores, dice que somos vasos para Dios. Y ahí en Romanos capítulo 9, en los versículos 23 y 24, dice que Dios diera a conocer las riquezas. Dios está dando a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Entonces, a fin de lograr su plan, Dios hizo al hombre como un vaso. Y eso lo podemos encontrar ahí en Romanos 9, versículo 23 al 24. Y dice de la siguiente manera, que Dios diera a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. En pocas palabras, somos vasos para Dios. Somos un recipiente para Dios. Dios quiere ser nuestro contenido. ¡Qué tremendo! ¡Qué importante es esto! Dios quiere ser nuestro contenido, que podamos contenerlo a Él. Que Él sea nuestro contenido. O sea, así como las botellas de agua se hacen para contener este precioso líquido, nosotros fuimos diseñados, nosotros fuimos hechos para contener a Dios. Entonces, no es de extrañar o no ha de ser extraño para nosotros que muchas veces la riqueza, el placer y los logros, ya sean académicos, los logros económicos o algunos logros profesionales, muchas veces no pueden satisfacernos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados, fuimos creados para contener a Dios. Entonces, como te mencionaba ahorita, por eso es que muchas personas caen en depresión, en tristeza, porque tienen ahí un vacío que no lo pueden llenar. ¿Y cuál es ese vacío? Dios. No tienen a Dios allí, no están conteniendo a Dios. Entonces, mira lo que les mencionaba ahorita. Romanos capítulo 9, y vamos a estar leyendo, o sea, desde el contexto, desde el versículo 21 al versículo 24. Mira lo que dice de la siguiente manera. Romanos 9. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, toleró con mucha paciencia vasos de ira dispuestos para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Qué tremendo es este texto. Qué tremendo es este texto. O sea, y yo te invito a que puedas leerlo con más calma, permitiendo que el Espíritu Santo te hable, te traiga allí revelación. No veas este video así por verlo, porque aquí se están soltando unas perlas muy tremendas. Entonces, así como Dios preparó de antemano para su gloria, preparó también vasos de misericordia, así también el hombre es un vaso que tiene tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuáles son esas tres partes? Espíritu, alma
y cuerpo. Ahora, ¿dónde se encuentra eso? En la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Y lo encontramos en el capítulo 5, en el versículo 23. Dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y el alma, y el cuerpo guarde íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo es este texto. Ahora, cuando nosotros entendemos que con nuestro cuerpo podemos tener contacto, o con nuestro cuerpo nosotros tenemos contacto con la esfera física y poder recibir, poder tocar, poder palpar. Y el cuerpo pertenece al nivel fisiológico y el cuerpo tiene contacto con las cosas de la esfera material, es decir, la parte más superficial. Ahora, con el alma, la persona tiene la facultad mental. Entonces, con el alma podemos percibir las cosas de la esfera psicológica y también podemos recibirla. Y con el espíritu humano, o sea, que es la parte más profunda de nuestro ser, podemos tener contacto con Dios mismo y poder recibir. Entonces, ¿en dónde recibimos nosotros a Cristo? Allí en nuestro espíritu, allí es donde está el depósito. Allí es donde está el depósito, allí en nuestro espíritu. Entonces, podemos entender que para los problemas del cuerpo, uno puede acudir a un médico. Para los problemas de la mente, uno puede consultar a un psicólogo o un psiquiatra, ya dependiendo el caso en que necesite ser tratado. Pero, escúchame con atención, pero solo Dios puede resolver los problemas del espíritu. El trabajo de Dios solamente lo puede hacer Dios. Y mire lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, en el versículo 24. Dios es espíritu. Escúchalo. Dios es espíritu. Y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Entonces, el hombre no fue creado meramente para recibir comida en su estómago, ni para acumular conocimiento allí en su mente, sino para contener a Dios allí en su espíritu. Y en Efesios 5:18, que es un texto, un versículo que muchas veces se ha interpretado mal, en Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu, o sea, sed llenos de la vida de Dios. Entonces, en este entrenamiento hemos tocado dos principios fundamentales, dos principios elementales para nosotros poder entender el plan de Dios, para nosotros poder entender el diseño de Dios para nuestras vidas. En el próximo entrenamiento vamos a estar tocando el tercer y el cuarto principio. Vamos a estar tocando el tercer y el cuarto principio. Entonces, nos vemos en un próximo entrenamiento. Chao, chao.